Página 27 de 494. El antiguo Irak, por George Rokes, 1964, capítulo 1. El entorno geográfico, 1.4. Las arterias del comercio mucho antes de que el oro negro constituyese la riqueza del Irak, los antepasados de los actuales iraquíes conocían y utilizaban el petróleo bruto bajo forma de nafta, naptu, y de betún, iddu, que extraían de yacimientos de superficie situados en diversas partes del país, sobre todo en los alrededores de Kirkuk y cerca el Hit y Ramadi, en el medio Eufrates. El uso que hacían de él era extremadamente variado: mortero para unir ladrillos cocidos en los templos y los palacios, revestimiento impermeable para las canalizaciones de agua, los baños, los cuartos de baño y el calafateo de los barcos, cementos para fijar las láminas de sílex sobre las hoces de arcilla o madera, o para los personajes cortados en nácar sobre el fondo de sus estandartes, adornos para determinadas partes de las estatuas, barba, cejas, cabellos, medicamentos, etc. Aunque parezca probable, no existe prueba alguna de que lo hayan exportado a lo largo de los periodos históricos. Pero Mesopotamia disponía en abundancia de betún, así como de arcilla, cereales, lana y lino. Sin embargo, estaba desprovista de minerales, de piedras duras y de madera útil para la construcción. Desde la protohistoria estos materiales fueron importados, y a veces desde muy lejos. Se suele admitir unánimemente que el cobre se descubrió en el Cáucaso o en el noroeste del Irán, pero los mesopotamios lo hacían venir de Anatolia, minas de Ergan y Maden, y más tarde de la región llamada Magán en los textos cuneiformes, y que ahora puede identificarse con certidumbre con Omán, e incluso de la isla de Chipre, al Asia. El estaño era, al parecer, importado del Irán, Azerbaiyán y Corasán, y quizás de Afganistán. La plata provenía básicamente de Armenia, y el oro de diferentes yacimientos dispersos entre la India y Egipto, estando situados los más próximos en Turquía y en Irán. De los montes sagros se extraían el alabastro y las rocas calcáreas duras, mientras que Magán era célebre por su bella diorita negra, que utilizaron con gran acierto los escultores de Gudea. El vidrio de volcán, la obsidiana, llegaba a Mesopotamia a partir de Armenia, y es de Afganistán de donde provenía el lapislázuli. Entre las maderas, el precioso cedro era importado de la Manus y del Líbano, mientras que otras maderas llegaban por mar del país de Melua, que probablemente debe ser el Valle del Indo, viajando a través de Dilmun, Bahrain. De este modo se venía desarrollando desde una época muy primitiva una amplia red de vías comerciales que unía las diferentes partes de Mesopotamia entre sí y con las restantes regiones del Próximo Oriente. En el interior de Mesopotamia el transporte de una localidad a otra se efectuaba normalmente por agua. El Tigris y el Éufrates constituían las grandes rutas líquidas entre el norte y el sur, y los canales de irrigación más anchos permitían unir villas y ciudades. La comodidad de un modo de transporte tal se manifestará más claramente si se tiene en cuenta que estos mismos canales dificultaban el transporte por vía terrestre, y que la mayor parte del sur mesopotámico se halla cubierta de un espeso lodo en invierno y está amenazada de inundaciones locales en primavera, y que antes de la utilización del caballo a gran escala en el segundo milenio y del camello en el primero, los únicos animales de tiro o de carga eran el buey y el asno. En el exterior de Mesopotamia dos grandes rutas conducían al oeste hacia Siria y la costa mediterránea. Quede claro que se trataba de simples pistas, porque las vías pavimentadas descubiertas a las puertas de algunas ciudades no debían llegar muy lejos. La primera de estas rutas partía de Sipar, Abu Aba, cerca de Fayuja, un poco al norte de Bagdad, remontaba el Éufrates hasta Mari o sus alrededores, después cortaba en línea recta a través de 380 kilómetros el desierto, pasando por Tadmur, Palmira, alcanzaba Atna, cerca de Homs, en Siria, donde se dividía en muchos ramales para alcanzar los puertos fenicios, Damasco, Palestina y Egipto. La travesía del desierto, de manantial en manantial, era extremadamente dura en verano, y en cualquier estación suponía el riesgo de ser víctima de los ataques de los nómadas. Por eso, las caravanas, al igual que los ejércitos, preferían la segunda ruta, mucho más larga, pero mucho más segura y mejor provista de agua, víveres y forrajes. Esta ruta también partía de Sipar, alcanzaba el Tigris cerca de Samarra y seguía sus riberas hasta los alrededores de Nínive. Allí lo dejaba, discurría de este a oeste a través de la estepa de Jasira por Subat Enlil y Arran, con múltiples variantes posibles, y alcanzaba el Éufrates en Carquemis, Jerablus, o en Emar, Mesquene, donde se unía con otra ruta que venía directamente de la Mesopotamia meridional, remontando el río o siguiendo sus riberas.
El Éufrates se atravesaba por un puente de barcos, con una balsa, o por otros medios, y se dirigían entonces hacia Alepo o a sus alrededores, llegando al valle del Orontes, de donde partían las ramificaciones hacia la Siria central y hacia el Mediterráneo. En diversos puntos de este trayecto otras rutas se iban bifurcando hacia el noroeste para terminar en Cilicia y Anatolia. De Nínive se podía llegar a Armenia y Anatolia Oriental, siguiendo el Tigris hasta Diyarbakr, atravesando luego el Tauro por los estrechos desfiladeros. Las comunicaciones con el este eran mucho más difíciles. No solo las tribus que ocupaban los Zagros eran normalmente hostiles, sino que también la propia montaña constituía una formidable barrera, que no se podía franquear más que en 3 o 4 puntos. En Rayat, cerca de Rabandús, en Alabja o Penjuin, en los alrededores de Sulaimaniyá, y en Kanakin, en el alto valle del Diyala. Los pasos el Rayat, Alabja y de Penjuin permitían alcanzar el Azerbaiyán y las riberas del lago Urmia, y el paso de Kanakin daba acceso a Kermansá, a Madán y más allá de esta ciudad a la meseta iraní. Al sur del Diyala una ruta corría hacia el sureste, paralelamente a los Zagros, a los que todavía se los podía franquear cerca de Badra, Antigua Der, en dirección a Kermansá, y terminaba en Susa, cerca de Disful, capital del Elam. No encontraba obstáculo natural alguno en su paso, porque los bajos valles de la Karké y de Karun, que formaban el territorio del Elam, no son más que la prolongación oriental de la llanura mesopotamia. Pero los elamitas eran los tradicionales enemigos de los mesopotamios y esta ruta era también recorrida frecuentemente tanto por los ejércitos como por los pacíficos convoys. La última de las grandes rutas que unían Mesopotamia con el resto del mundo antiguo era la ruta marítima que atravesaba el Golfo Pérsico, el Río Amargo, o el Mar Inferior, o el Mar del Sol Naciente, como entonces se le llamaba, que siempre ha sido el pulmón del Irak, la gran ventana abierta sobre la India y, más adelante, sobre el extremo oriente. Esta ruta conducía de Ur a Dimun, luego a Magán y Melua, con, sin duda alguna, numerosas escalas en puertos todavía no identificados. Se sabía desde hacía ya mucho tiempo, tanto por los textos como por la presencia de determinados objetos en Mesopotamia, sobre todo por sellos, característicos de la civilización del Indo, que entre estos dos países existían relaciones comerciales que se remontaban al tercer milenio, pero la costa árabe del Golfo, la famosa Costa del Petróleo, era arqueológicamente virgen hasta estos últimos años. A partir de 1953 los campos de excavaciones no han dejado de multiplicarse en Bahrein, en Arabia Saudita, en Qatar, en los Emiratos Árabes Unidos y en Omán, con resultados sorprendentes. No solo han confirmado que el comercio entre Mesopotamia y el Valle del Indo pasaba por esta costa, sino que también han puesto de manifiesto que se remontaba a periodos protohistóricos, cuarto y quinto milenios, y que existían en esta región culturas locales de un enorme interés. Quizás esta ruta haya sido también seguida por las naves que transportaban tropas, o al menos embajadores, porque sabemos que los reyes de Akkad, hacia el 2200 a.C., y luego los reyes de Asiria en el primer milenio se esforzaron por atraer a las regiones que bordean el Golfo Pérsico hacia su esfera de influencia política y económica. La descripción que se acaba de hacer, aunque breve e incompleta, debería bastar para demostrar que, en contra de la opinión generalmente admitida, Mesopotamia no ofrece las condiciones ideales para el desarrollo de una gran civilización. Sus dos ríos forman un delta fértil, pero pueden traer tanto la opulencia como el desastre. A costa de considerables e incesantes esfuerzos la agricultura pudo desarrollarse a gran escala, pero el metal, la madera de construcción, en el sur, las piedras escasean cruelmente. Desiertos y altas montañas, difíciles de franquear y habitados por tribus frecuentemente hostiles, rodean la llanura por todas partes no dejando más que un único acceso, además estrecho, hacia un mar bordeado por costas en gran parte inhospitalarias. Haciendo un balance global, la estepa de Jazira y los contrafuertes del Kurdistán ofrecen un medio mucho más favorable que la gran llanura aluvial, y no es fruto del azar el que las poblaciones neolíticas y protohistóricas se hayan establecido en principio allí. Sin embargo, fue en el extremo sur del país, en las riberas de los pantanos donde la civilización sumero-acadia tomó su forma. Si duró 3 milenios fue a costa de una lucha constante y encarnizada contra la naturaleza y contra sus adversarios, y esta lucha es lo que constituye la trama de la historia que se va a leer a continuación. Pero antes de avanzar será preciso que antes examinemos las fuentes de las que provienen nuestros materiales. Página 31. Fin del capítulo 1.